Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía una vez más con su revista de los sábados, Sin Límites. Yo soy Amanda Curiel. Y Javier Blanco con ustedes, llenando los sábados de información positiva y sustantiva. O sea, Así mismo. ya saben. No, y con temas, Javier, que realmente son de interés para todos. Y lo que buscamos es que ustedes puedan sacar provecho. Es como el tema que tenemos en el día de hoy. Estamos hablando del emprendimiento, está de moda este tema del coronavirus que nos han mantenido por una larga cuarentena, ha puesto a la gente creativa. Y Que entonces el en el día de teletrabajo, hoy que esto, que lo otro. tenemos un tema que se acopla a la situación que estamos viviendo como anillo al dedo. Así que le pedimos que se quede ahí, que vamos a ir a una pausa y vamos a regresar en breve con nuestra entrevista del día de hoy, donde vamos a estar hablando del método Ikigai. Y para ello tenemos como invitado a Sebastián Pendí. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana es el aeropuerto de mayor tráfico en el Caribe insular y en República Dominicana. El aeropuerto manejó en su último año completo normal 8 millones de pasajeros, 4 millones entrando, 4 millones saliendo. Dentro ya de esta covidianidad, nosotros hemos diseñado todo un protocolo para el pasajero que venga aquí. La primera información que van a encontrar es la obligatoriedad del uso de mascarilla dentro de la terminal y eso es innegociable. Solamente estará permitido el acceso a la terminal de facturación los pasajeros. Tenemos separadores de plexiglas en todos los counters y señalización en todo el trayecto del pasajero. Hay un monitoreo de temperatura allí donde vamos a estar asistidos por personal de salud pública. Tenemos diseminado en toda la terminal dispensadores de gel. En el caso del body scanner, eso reduce el contacto del agente del CESAC con el pasajero. Cada bancada de 5 solo sentaremos 3 personas. Esta bancada van a estar distanciadas. La línea aérea van a hacer abordajes controlados, de 10 en 10 o como ellos definan, dependiendo del volumen. Si el volumen lo amerita, y ojalá lo amerite, entonces los cobuses van a estar en un 50%, si ya tenemos vuelos de diferentes ciudades de Estados Unidos en programación y de Europa. Estamos hablando de casi 800 vuelos en el mes de julio. Nosotros en los últimos 5 años hemos sido galardonados como el aeropuerto número 1 en Latinoamérica y el Caribe, entre 5 y 15 millones de pasajeros. Y eso es un aval de que las cosas se están haciendo bien en este aeropuerto en términos de satisfacción del pasajero, servicio al pasajero y de que el pasajero se siente a gusto visitando Punta Cana a través de nuestro aeropuerto. Entonces a ese turista hay que mandarle un mensaje positivo porque no solo será el aeropuerto, será su transportación, será su alojamiento y todo eso se está trabajando en conjunto y yo creo que el Estado junto con el sector privado va a hacer un buen trabajo en este sentido. Gracias por seguir en sintonía con su revista de los sábados Sin Límites. En el día de hoy ha llegado el momento ya de nuestra entrevista principal y para dar curso a la misma tenemos como invitado a Sebastián Pendino, quien es consultor, formador y mentor de negocios online y marketing digital. Además es autor del libro Crea, Atrae y Monetiza y presentador del podcast Hablando de Emprender. También es speaker en conferencias y eventos y ha trabajado con decenas de clientes de más de 12 países del mundo. Con su marca personal, sebastianpendino.com, en los últimos años ha ayudado a cientos de emprendedores y profesionales a crear y hacer crecer sus negocios en línea. Con él estaremos hablando en el día de hoy sobre el método Ikigai. ¿Lo dije bien? ¿Lo pronuncié bien? Sí, Amanda, muchísimas gracias por la invitación y bueno, sí, es el método o la filosofía Ikigai que se transforma en un método que hoy te voy a contar un poco más. Sebastián, cuéntanos, ¿qué es el método Ikigai? Bien, el Ikigai viene de una palabra en japonés y en realidad inicia como una filosofía, por decirlo de alguna forma, y es esto del propósito de vida, la razón de vivir, esto que hace que nos levantemos todos los días con ganas de hacer algo, de vivir justamente.
Trasladado a esto que hablábamos en tu presentación de emprendedores, profesionales y empresas tal vez, es un poco la técnica, lo hemos transformado en una técnica para encontrarle un propósito a tu vida laboral, a tu trabajo, a tu negocio, a tu emprendimiento. Y a través de esta filosofía traspolada o llevada a los negocios, logramos darle un marco teórico, una hoja de trabajo, también podríamos decir, a emprendedores y profesionales que no saben qué emprender en su vida con un propósito acorde a la misma. Perfecto. Y entonces, ¿en qué se basa? ¿Cómo ustedes logran hacer esto con los emprendedores? Porque normalmente todo el mundo habla de emprender, pero muchas veces o no saben en qué emprender o eligen mal lo que van a emprender. Exactamente, en este caso serviría para decidir qué vas a emprender, qué negocio vas a comenzar, y está basado en, imaginémonos, 4 círculos que tienen una intersección en el medio, como una flor casi, ¿ok? Entonces, el primero de los círculos es, responde a la pregunta o tiene que ver con lo que amas hacer, y tiene que ver justamente con toda la cuestión de lo que te apasiona hacer, de lo que uno tiene un poco casi que ese amor al arte, depende cuál sea tu oficio, depende cuál sea tu negocio, lo que está por detrás de ese negocio. Ese sería el primer círculo que tenemos que tomarnos el tiempo de completarnos, respondernos a esa pregunta, y hasta podrías armar una lista dentro de cada uno de estos círculos si lo están pudiendo graficar visualmente. Ese sería el primer círculo de la técnica, también de la filosofía, y tenemos un segundo círculo que se puede unir a esa intersección con este primero que contaba, que es en lo que somos buenos. Tenemos que poder responder a la pregunta, ¿qué somos buenos haciendo? Bien, y esto tiene que ver con nuestras habilidades, tanto las innatas como las que son aprendidas, o sea, las que vienen por formación, por educación, pero las innatas también, lo que uno siempre fue bueno haciendo desde niño, por ejemplo, que siempre te decían, qué bien que te sale esto, ¿no? Lo que uno se destacaba desde pequeño. Ya si empezamos a conectar esos dos círculos, empezamos a ver que tenemos los que nos gusta hacer y lo que somos buenos haciendo. Nos quedan 2 círculos para ver, pero hasta ahí quería saber, ¿hay alguna pregunta o algo que te genere dudas? Así lo vamos bien, muy bien. Exacto, te iba a preguntar. Dime. En el tema del primer círculo, se oyen ambas preguntas, se oyen súper fácil. ¿Qué amas? Bien. ¿Qué te apasiona? ¿En qué somos buenos? Pero realmente, cuando te pones a hacer la tarea, quizás te quedas en blanco. O sea, ¿qué amo? ¿Qué es lo que me gusta? Porque muchas veces uno tiene una confusión o duras tanto haciendo un trabajo que tú entiendes que es lo que amas, pero realmente no hay pasión, pero no te das cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente darnos cuenta de qué es eso que amamos, qué es eso que nos apasiona cuando estemos haciendo el ejercicio? Perfecto. La gran pregunta que uno tiene que responderse es, ¿qué trabajo harías sin que te pagaran por eso durante toda tu vida? Y con eso, ahí está la clave. En mi caso es educación, formación, enseñar a las personas a superarse, pero más que motivación es emprender, crear algo que tenga constancia. Lo voy a ir dando con ejemplos, tal vez, que sea un poco más claro, y te cuento mi caso, que es el que mejor conozco. Y ese sería el primer círculo. El segundo círculo, el de lo que uno es bueno haciendo, yo lo traduzco y le hago hacer un ejercicio a mis alumnos y clientes, y hacer una típica tabla de 2 columnas con lo que somos buenos, lo que somos malos, o dicho de otra manera, con nuestras fortalezas y debilidades. No es un ejercicio simple, sobre todo el de las debilidades, pero es algo que tenemos que poder hacer. Si no logramos sincerarnos en ese círculo, fortalezas y debilidades, vamos a estar emprendiendo algo con o una gran debilidad y no destacando una gran fortaleza. Eso sería un poco la técnica para estos primeros 2 círculos. ¿Alguna pregunta más o te parece que siga? Se me ocurre preguntarte, Sebastián, sí, claro. ¿Y puede aparecer una persona que realmente no tenga una fortaleza? ¿Te ha pasado? No, nunca me ha pasado. Que no reconozco una fortaleza en sí, que todo lo que visualice sean, vamos a decir, debilidades. O lo contrario, aparecerá mucha que entiende que todos son sus fortalezas y sin debilidades. Correcto, buena pregunta. El tema de fortalezas, hay personas que piensan que no tienen, pero en las tutorías, mentorías que vamos haciendo, vamos dándole una mano
para que encuentre su fortaleza. Fortalezas todos tenemos, algo que uno sabe más que otra persona, básicamente, que le sale mejor. Es cuestión de hablarlo con otra persona, preguntarle a los demás en qué te ven más fuerte o que uno se posiciona mejor, por decirlo de otra forma, porque muchas veces no nos damos cuenta que algo innato es totalmente, para otras personas, para nosotros es fácil, pero para otras personas es muy difícil. Un simple ejemplo es, hay personas que son muy buenas comunicando y hay otras que son muy poco comunicativas, por decirlo de alguna forma. La persona poco comunicativa ve sorprendentemente a la persona comunicativa cómo se explaya, cómo habla, cómo conecta con personas, cómo vende en algún caso también, y busca a esa persona para asociarse, para lo que sea. Pero ahí nos queda claro que hay fortalezas que son bastante del día a día, como la comunicación, que para muchas personas es algo natural, que puede ser una enorme ventaja en esta era digital, donde la comunicación, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, es una gran herramienta, por ejemplo. Para dar un ejemplo. Exacto. Entonces, ya una vez que hacemos estos ejercicios, ¿cuál sería ese tercer círculo que debemos Bien, este es enlazar? uno súper importante, que es si las personas están dispuestas a pagarte por tu servicio, por tu producto, por lo que sabes hacer, por el círculo 2, aunque sea y por el círculo 1. Es decir, necesitamos saber si hay mercado, le digo, ya pasándolo más a negocios, hay demanda. Y este es un círculo que ahí sí mucha gente hace agua, o sea que no lo sabe resolver, y ahí necesita la mano de una persona que esté un poco más en el tema, porque no se dan cuenta y quieren empezar negocios que no tienen demanda, que no van a vender, que no van a ser contratados, y ahí hay una frase que siempre digo, es que uno puede tener un negocio, pero si no hay demanda, es solo un bonito hobby, un bonito pasatiempo. O sea, que está muy bien tener un pasatiempo y hacerlo por amor al arte, por la sociedad, pero si no te pagan no vas a poder tener un negocio o emprender, que al final es un poco el tercer círculo que te venía a contar. Ok, y entonces el cuarto círculo, ¿cuál sería? Bien, y el cuarto círculo es el más interesante, a mi forma de entenderlo, es algo que en toda la que es bibliografía de negocios nunca se toca demasiado a fondo, que es que todo lo que hagas, todo lo que te apasiona hacer y por lo que te paguen, tenga un trasfondo social y que sea algo así como, respondiendo a la pregunta, es algo que el mundo necesita. Lo del mundo es demasiado grande, entonces yo siempre les digo a los emprendedores que lo bajen a tierra, que lo reduzcan un poco a si tu comunidad lo necesita, si tu ciudad lo necesita, si tu barrio lo necesita, no hace falta que sea el mundo, ¿no? Entonces, en mi caso, con esto de la educación, con el caso de que sabía usar herramientas, que sabía enseñar, y que había demanda de ese servicio de consultoría, de tutorías, lo que hice fue preguntarme, ¿esto le va a hacer bien al mundo? Bueno, en mi caso la respuesta fue que sí, porque para mí el tema de la mentalidad emprendedora, de salir de empleado y transformarse en emprendedor, es un cambio significativo y sustancial para la sociedad, para que sigamos avanzando y creciendo como sociedad, y no quedarnos solamente en ser empleados, que no tiene nada de malo, pero hay mucho más que aportar, creo, con el transformándose en emprendedores. Es mi visión, ¿no? Entonces ahí se cerraban los 4 círculos y todo daba en lo que hago hoy en día, todo esto de las tutorías, mentorías, que ya te contaré más adelante. Ese cuarto círculo, ¿cómo lo ves? Excelente. Vamos, Sebastián, Muy bien. a recordarles a nuestros radiotelevidentes que estamos hablando con Sebastián Pendino, que es un consultor y formador y mentor de negocios online y marketing digital, sobre el método Ikigai. Vamos a una pausa y cuando volvamos, entonces vamos a seguir hablando de estos 4 círculos y cómo podemos desarrollar cada uno de ellos. Cuando el compañero Danilo Medina llegó al gobierno en el año 2012, encontró una cartera de préstamos en el Banco Agrícola que estaba alrededor de 6.500 millones de pesos, prestando para esa época un promedio de 500 millones de pesos mensuales. Al día de hoy, la cartera de préstamos, poco antes cumplió 8 años de gestión, faltando 3 meses exactamente, la cartera de préstamos se encuentra sobrepasando los 30.000 millones de pesos, con otorgamiento de préstamos promedio mensual
de 2.000 millones de pesos. Eso ha sido posible otorgando como nunca antes los préstamos en cantidad suficiente y en el momento oportuno, además de la tasa de interés más barata de toda la historia. Para el año 2012 la morosidad era de un 37%. Al día de hoy se encuentra oscilando alrededor del 9%, lo que da una demostración de la mejoría en cantidad y calidad. Como consecuencia de las adversidades, primero que hemos tenido que enfrentar por efecto de ciclones, sequía, inundaciones y ahora la pandemia mundial que nos afecta el COVID, pues el banco siempre ha aplicado medidas de protección hacia los agricultores. No se puede dejar de destacar el respaldo que le da el gobierno a través del seguro agropecuario, en donde le subsidia el costo de la póliza en un 50%. Gracias por seguir en sintonía con su revista de los sábados. En el día de hoy estamos hablando con Sebastián Pendino sobre el método Ikigai. Antes de irnos a la pausa, Sebastián nos explicaba en qué consiste o cómo se empieza a utilizar este método o esta filosofía. Nos hablaba de 4 círculos que se van enlazando, vamos a decir como así, Sebastián sería como una flor. Y en el primer círculo lo que nos hablan es lo que debemos poner, el ejercicio es de qué amamos, qué nos apasiona. En el segundo, en qué somos buenos, cuáles son nuestras habilidades innatas y las aprendidas. En el tercero, si las personas estarían dispuestas a pagar por eso que nosotros amamos, por nuestras habilidades. Y en el cuarto, si este trabajo o estas habilidades que tenemos, lo que hacemos, si realmente tiene un trasfondo social, si pudiésemos lograr mejorar la comunidad, el barrio, el mundo, explicaba Sebastián. Entonces, Sebastián, me encantan, porque están como bastante aterrizadas las 4 ideas. Ahora, viéndolo desde la experiencia de ser humano, viéndolo ya como persona, que sobre todo cuando uno está en esta etapa que si quiere emprender, pero entonces me da miedo porque, wow, dejar el trabajo estable, donde no tengo nada más. La única responsabilidad que tengo es la de hacer mi trabajo, pero no tengo que tener en cuenta que soy empleado, que si no, mira, que buscar clientes. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio para no engañarnos? Tú nos explicabas que lo primero es, o sea, ¿qué trabajo yo haría sin que me paguen? Pero mi temor, o sea, donde quiero llegar es, tú sabes que muchas veces cuando uno quiere emprender, tiende a engañarse. Ay, me encanta la cocina, pero apenas yo sé hacer plátano frito, para un ejemplo. Entonces, ¿cómo realmente podemos hacer ese ejercicio de manera sincera? Porque tengo muchos conocidos que emprenden, entonces fracasan. Porque al final, como tú dices, no era eso lo que le apasionaba, no era lo que lo amaban, o simplemente no había mercado para eso que tú entendías era la gran idea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? O sea, ¿qué tú nos vas recomendando para que podamos ir llevando esos 4 círculos de manera sincera, de manera honesta, hasta llegar realmente a lo que puede ser nuestro gran emprendimiento? Sinceramente, sincerarse con uno mismo, lo había dicho antes, la pregunta esa de qué harías de trabajo sin que te paguen funciona generalmente el 90% de los casos. Okay. No ser ilusos con uno mismo, básicamente, pero si uno tiene conciencia de que está tomando decisiones para el bien de su vida laboral futura, tiene que sincerarse y responderse correctamente. Eso no lo podemos, digamos, eso puedo dar una mano si van haciendo esas preguntas juntos conmigo para, digamos, guiar a la persona para que se sincere conmigo y preguntárselo varias veces, pero es una cuestión de uno mismo. Si uno se va a mentir a uno mismo, no tiene sentido el círculo 1 directamente.
El círculo 2, habilidades, algo decía antes, tratar de preguntarle a personas que te rodean. No hace falta que sean parientes, familiares, porque a veces por ser buenos, para no herirte, te van a decir que somos muy buenos en algo que no lo somos realmente. Es mejor preguntarle a un colega lejano, a una persona que sea un par, tal vez laboral, donde sea una relación no tan cercana, para que no nos diga, sí, te sale muy bien la cocina, por ejemplo, y al final la comida era incomible, ¿no? Por darte un ejemplo. Ese sería para sincerar o realmente tener seguridad del círculo 2. Y el círculo 3 es el más fácil, realmente lo que es una investigación de mercado a bajo costo para ver qué demanda hay. Tengo varios artículos que te puedo dejar los links después para que los escuchas. Estudien cómo las herramientas que uso, que son súper simples y gratuitas, para hacer le llamo investigación de mercado low cost, a bajo costo. Entrando en Google a ver cuántas búsquedas hay de determinado servicio o producto para ver si va a haber demanda. Entrando a Facebook y a Instagram, simulando hacer una publicidad para ver cuántas son las personas que van a ver ese anuncio. Son un poquito más técnicas, no sé si ahora tu público va a querer escuchar de esto, pero hay formas bien prácticas de resolver el círculo 3. Me encantaría que abordáramos un poquito más del círculo 3, porque yo creo que uno de Bien. los grandes errores que cometemos o que cometen los emprendedores aquí en la República Dominicana es justamente eso, que no, a mí me gusta la cocina, a mí me gusta comer en la calle, yo voy a poner un restaurante, y no hacen ese estudio de mercado, y a lo mejor, bueno, a mí me gusta la pizza, yo voy a abrir una pizzería, pero quizás el público lo que demanda es comida orgánica, entonces hablan un poquito de esas herramientas. Muy bien. Las herramientas tienen versiones gratuitas, vamos a hablar de las versiones gratuitas para que todo el mundo pueda acceder. Claro. La primera es, espero que lo puedan escribir después, Google Trends, T-E-R-E-N-D-S, como tendencia en inglés, y simplemente al ingresar vas a escribir la palabra clave. Si fuera pizza, bueno, habría que poner delivery o envío de pizza, no sé cómo se dirá en República Dominicana. Si fuera perfecto, un sistema de envío, o si fuera un restaurante, no de pizza, pero de alguna comida un poco más. Yo tengo un ejemplo en esos artículos que si quieren que les puedo pasar, que es de delivery de sushi, que fue un caso real que hicimos en 2014 en Chile. Y ahí lo que hicimos era ver si había demanda y había una tendencia creciente a pedir delivery de sushi en Chile, en Santiago de Chile en realidad. Ahí comprobamos un factor de los que pueden decir hay demanda. Después lo que podemos hacer es entrar al planificador de palabras claves de Google para buscar esa palabra clave y ver qué volumen de demanda hay mes a mes y también saber cuándo es el periodo que más demanda tiene, menos demanda tiene. Te doy otro ejemplo. Un paréntesis, Sebastián, y disculpa. Un paréntesis. Adelante. Tú dices Google Trends. Por ejemplo, yo aquí en vivo hice un ejercicio y puse Google Trends inmobiliario, por ejemplo. Entonces, lo que me salen es, por ejemplo, varias páginas, pero no me sale lo que tú me estás diciendo. O sea, tú me estás diciendo que debe salirme una estadística de la palabra que yo estoy buscando. Bien, hay que entrar a Google Trends. Espero que estés en esa herramienta, seleccionar tu país. Google Trends es una app. Es una página web en realidad, pero sí puede ser una app. Sí, sí, sí. Tiene que seleccionar el país, Javier. Se puede filtrar por país. Si no hay tantos datos para tu país, sacar los filtros por país y ver un poco en general para ver la tendencia y agregarle la palabra República Dominicana o tu ciudad para intentar filtrar de esa forma, ¿sí? Esta, como te digo, es una herramienta gratuita, puede que falten datos para algunos países. Ok. O sea, vamos sería a la... Sería aquí esto. Casi seguro, se ve un poco borroso, pero casi seguro que es lo que me estás mostrando. Para quien no lo ve, me estaba mostrando su teléfono móvil. Si dice Trends, o sea, Trends, trends.google.com. O sea, primero está la palabra Trends, que es como tendencia, después .google.com. Perfecto. Okay. Bien, perfecto. Bien, otra herramienta que podrían utilizar es SEMrush, SEMrush, que te va a dar 20 consultas gratuitas más o menos para poder ingresar la palabra clave y te va a devolver unos resultados de Google también y te va a decir durante el mes de enero a diciembre, cada uno de los meses,
qué cantidad de búsquedas hay de inmobiliario, digamos, que era tu palabra clave, en Sí, tu sí. localidad. Y eso obviamente te va a decir Oh, en qué sí. periodo vas a vender más, en cuál menos. Bien, ahí creo que está bien. Y lo que vas a tener es también el volumen, vas a poder estimar un volumen de ventas, de demanda mínimo, para saber si tu negocio podría ser viable en números. Esta herramienta creo que es pagada. Bueno, te decía, unas primeras 10, 20 consultas gratuitas te va a dar y después se vuelve de pago, sí. Perfecto. Bien. Entonces, Sebastián, cuando Ujú. hacemos esa consulta y más o menos tenemos los números, ¿cuáles serían los números viables o correctos para nosotros saber que podemos seguir por esa línea en nuestro emprendimiento? Bien, bien, bien. Bueno, entonces en ese caso lo que tenemos que hacer es estimar los costos fijos, los costos variables de tu negocio. Eso va a ser un poco una tarea de 1 o 2 días de sentarse a definirlo y ver cuánto vas a tener de costo de alquiler o arriendo, como le digas, cuánto vas a tener de salarios de empleados en el caso que tengas. Va a variar mucho, ¿no? Costos fijos de electricidad, de internet, bueno. Y también los variables en base a cuánto vendas de tu producto, cuánto costo va a tener cada venta unitaria o lo que sea que vendas. En base a eso, vas a tener que saber, vas a poder calcular el precio de venta más tu margen de ganancia y en base, ahora sí, a los números que acabamos de ver en las aplicaciones, saber cuánto se puede vender y ver, al multiplicar la cantidad de unidades potenciales vendidas por el precio potencial de venta, saber cuánto vas a ganar, si vas a llegar a cubrir los costos varios que te comentaba. Exacto. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos más o menos una idea de si podemos seguir o no podemos seguir. Entonces, el cuarto círculo del que tú nos hablabas tenía que ver con el trasfondo social. Si nuestra idea, si nuestro emprendimiento se necesita, si ayuda a la comunidad, si ayuda al barrio, si ayuda al mundo. Entonces, ahí se me ocurre la pregunta. Casi siempre cuando uno emprende está tratando de tener una mejor economía. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si mi negocio de comida italiana beneficia al lugar donde vivo, a la ciudad? O sea, ¿cómo puedo unir el trasfondo social de mi emprendimiento con la parte económica de mi negocio? Bien. Supongamos que es un negocio de comida, como decías, probablemente yo considero que la alimentación hoy en día está terriblemente mal cuidada y tengo, digamos, no un miedo, pero un cuidado muy grande para las futuras generaciones que se están alimentando pésimo. Esto realmente lo pienso, probablemente alguien que se ocupa de alimentación lo piense también. ¿Y qué va a estar haciendo para la sociedad? Preparar los mejores platos con los mejores ingredientes, alimentación saludable, que eso es fundamental. En algún caso podría incurrir en nuevos tipos de recetas para enfermedades que hay como el celíaco, o para nuevas tendencias también, ya esto es más lo que es veganismo, vegetarianismo, pero esto es otro tema. Y entonces estarías haciendo un aporte realmente bien grande para la sociedad, mejorando uno de los puntos fundamentales, que es la alimentación, porque es básicamente nuestra salud, nuestro cuerpo, ¿no? Es un ejemplo, simplemente. Excelente. Vamos a recordar a nuestro público que estamos conversando con Sebastián Pendino sobre el método Ikigai. Vamos nuevamente a una pausa y volvemos en breve con más de este interesante tema. Gracias por seguir en sintonía con su revista de los sábados. Estamos hablando con Sebastián Pendino sobre el método Ikigai. Bueno, Sebastián, yo creo que más o menos ya tenemos una idea. Nos hablaste de los 4 círculos, nos hablaste de esas herramientas que nos pueden ayudar a fortalecer el círculo 3 y también nos diste la pauta para buscar ese enlace que se necesita en nuestro emprendimiento, tanto para unir la parte social con la parte económica. Entonces, ok. Ya yo estoy convencida y quiero empezar a trabajar con la técnica Ikigai. ¿Qué tengo que hacer aparte de contactarte? ¿Cuáles son esas tareas que tú me vas a poner? ¿Cómo se va desarrollando esto? ¿El tiempo que toma y demás?
Perfecto. El Ikigai básicamente es para decidir qué vas a emprender, así que podría demorar como 1 hora en hacerse, como podría demorar un mes, si uno no es sincero con uno mismo, Wow. todo lo que... Pero claro, depende si te vas a poner... a ver, a lo mejor un mes es demasiado exagerado para hacer un ejercicio, pero si te vas a empezar a mentir a uno mismo, no te vas a sincerar contigo mismo, que no tiene sentido ni siquiera empezar a hacer la técnica, pero generalmente en 1 hora lo tenemos mínimamente armado con la guía adecuada, obviamente, para que el alumno pueda avanzar y decir, voy a emprender esto por primera vez y podría ser el primer negocio que emprenda. ¿Cómo hacemos? Es tan fácil como trazar 4 círculos que tienen una intersección en el medio, también se podría hacer con 4 post-its, con 4 hojas, con 4 Excels, da lo mismo en realidad el soporte. Lo importante es responder a las 4 preguntas que hacía en el comienzo de la entrevista y poner lo más sincero posible. Una vez que reunimos la información de los 4 círculos, tratar de ver dónde se cruzan todos estos, la intersección famosa, para definir qué negocio vamos a emprender. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, volviendo al círculo 4 anterior, si uno fuera a cocinar comida chatarra, lo que te va a producir eso a lo largo de los años es que no te vas a sentir satisfecho con el negocio que te montaste. Entonces, vas a sentir como que te están pagando bien, estás haciendo algo que te sale bien, a lo mejor cocinar comida chatarra te sale bien y te gusta, pero el día de mañana, cuando tengas hijos, de repente vas a decir, ¿qué le estoy dejando al mundo? Y ahí viene ese cuarto círculo de estoy alimentando mal a una generación, por ejemplo. Entonces, esto lo quería también decir un poco para reforzar lo que vimos por oposición en el punto anterior. Y volviendo a tu pregunta, sí, dime. Sí, Sebastián, y escuchando eso que tú dices, entonces, ¿qué pasa con David Crack? ¿Sabes quién es, verdad? No. El de McDonald's. Ah, perfecto. ¿Qué pasa ahí? Porque multimillonario, modelo de negocio que creó, o sea, el tipo fue emprendedor en su momento, pero creó comida chatarra. O sea, él en ese momento no tendría ese remordimiento. Digo yo, no sé, ya murió hace muchos años. Mm. Probablemente sí. Cuando él creó McDonald's es muy, muy antiguo. El otro día estaba viendo la película y varios documentarios, pero no recordaba el nombre. Cuando empezó no se sabía que la comida producía esto en las personas. Probablemente a futuro se debe haber dado cuenta, desde más anciano probablemente, que estaba haciendo un desastre. Pero de todas formas, estaba la pregunta, ¿cómo te sentirías si fueras a cocinar comida chatarra y alimentar un montón de personas? Porque ahí está la respuesta. Claro. Pero igual puede haber pasado con él que como no existía en la época, él entendía que estaba resolviendo un problema, Claro. que para ese momento el problema era que no había comida rápida a un precio claro. y que las personas pudieran adquirir, y entonces él Exacto. resolvió el problema del momento. Ahora, Exacto. con los años, lo que fue una solución se convirtió en otro problema que ya le tocará a la próxima generación, o le está tocando, resolverlo. Correcto. O tal vez también vio el tema financiero, que dijo, bueno, esto me resulta financieramente, estoy logrando mis metas y digo yo, tú sabes, porque a veces tú ves el resultado financiero, tú dices, se me está yendo bien, aunque estoy entregando un producto, diría una palabra un poco fuerte, pero no lo voy a decir porque estamos en el aire. Estoy entregando un producto que no sirve a la población, pero estoy ganando dinero. Un poco de la filosofía, me disculpan los chinos, ¿verdad? Un poco de la filosofía china, que te hace un lápiz de lo que sea y te lo vende baratísimo y te lo vende por volumen. Ajá. Bueno, la cuestión es preguntarse a uno mismo si el último día de tu vida serías feliz habiendo montado un negocio así, o la industria del tabaco, por ejemplo. Yo quiero saber si realmente alguien que fue director de la industria del tabaco y no tuvo algún tipo de enfermedad muy seria pulmonar o perdió un hijo por eso, si realmente está satisfecho con lo que hizo, a pesar de haber ganado mucho dinero. Eso depende mucho también de los valores, entiendo yo. Bien, estamos totalmente de acuerdo, depende muchísimo de los valores, por eso esta técnica va mucho sobre los valores, se apoya mucho en los valores, claro. Eso iba a comentar, que el hecho de que tú tengas la conciencia de que sea bueno o malo, entiendo que a una persona que no le importa entregar un producto que no tenga calidad o que haga daño, entonces no estaría trabajando con el método Ikigai.
Claro. basado en las 4 siglos de lo que habla Sebastián, entonces el cuarto método tiene que ver con el trasfondo social, entonces es fácil de responder. Primero, ¿cómo me siento? Pero segundo, si no me siento mal y lo que estoy es enfocado en ganar dinero, simplemente estoy haciendo un negocio, no estoy trabajando con la técnica Ikigai. Correcto, sí, Claro. está súper bien acotado tu punto. Es para que uno evite a largo plazo montar algo que te arrepientas de hacerlo y por alguno de esos motivos que decían muy bien los dos, sí. Excelente. Tú hablabas también, tenías otro, antes de Javier hacer la pregunta, ibas a hablar algo más del desarrollo de la técnica. Puede ser lo que comenté de otra herramienta para investigar demanda, no sé. Creo que sí, que era eso. Ah, perfecto. Bueno, ya que tenemos tiempo, otra herramienta para evaluar la demanda, para ver si hay demanda, si el mercado es viable, como se suele decir, es si ustedes hacen anuncios en Facebook o en Instagram a través de Facebook, cuando empiezan a utilizar herramientas de anuncios, te va a dar un estimado del potencial de alcance si uno segmenta un público. Se dice así en marketing digital. Cuando segmentamos un público, tengo un ejemplo en mi blog para que lo puedan leer, de alimentación saludable justamente. Entonces uno dice, ¿cuántas personas hay? Creo que era en Buenos Aires. En Buenos Aires, en un radio de tantos kilómetros cuadrados, ¿qué les interesa? Alimentación saludable, alimentación vegana y alimentación vegetariana. Entonces, en ese radio podemos saber qué restaurante de comida saludable podríamos poner, porque estamos teniendo un mínimo estimado de la demanda para complementar con otros indicadores y otras herramientas. No miren únicamente una herramienta, hay que combinarlo para estimar una demanda mínima potencial, digamos. Excelente. Sebastián, es decir que, por ejemplo, en Facebook, yo puedo ver más o menos cuáles son por lugar, determinar cuáles son las necesidades que se requieren en área, por ejemplo, de comida, como tú dices. Correcto. La segmentación de Facebook, si alguien hace anuncios, sabe que funciona por intereses, hábitos, comportamientos y también por ubicación geográfica, sea por ciudad, país y por radio de una ciudad o una zona en realidad. Y entonces ahí podemos segmentar y ver al lado de la publicidad, de la configuración, Facebook te dice el público potencial alcanzado, a alcanzar en realidad. Y ahí podemos ver la demanda potencial de quien usa Facebook e Instagram. Cuidado con eso, depende del país si tiene gran uso de Facebook e Instagram. Excelente. Claro. Vamos a recordar a nuestro público que estamos hablando con Sebastián Pendino sobre el método Ikigai. Vamos a una pausa y volvemos en breve con más de su revista Sin Límite. Todos estos hechos que se reflejan en el accionar del Banco Agrícola es lo que explica que nosotros, además del crecimiento de la cartera, hayamos contribuido a elevar el aporte de la producción nacional a más del 85% de la demanda, amén de que también hemos contribuido con nuestro financiamiento a aumentar las agroexportaciones. En términos numéricos, nosotros podemos decir que la gran satisfacción que sentimos, además de esa situación, está en el hecho que los agricultores, los ganaderos, los agropecuarios en sentido general, han producido más que antes, han vendido mejor que antes, a precios razonables y han tenido la mejor rentabilidad en toda la historia. Para que tenga una idea, la reducción de la tasa de interés de un 18% a un 8% le ha representado al sector agropecuario, cliente del Banco Agrícola, una transferencia en su ganancia o una reducción en su costo de más de 15.000 millones de pesos que se han economizado en la tasa de interés. Eso ha venido a confirmar que el Banco Agrícola, que lo fue en el pasado, ha sido en el presente el principal aliado del productor agropecuario, facilitando los recursos necesarios e integrando a su portafolio de financiamiento cartera de préstamos como el factoring, la comercialización, la pinoración, que le ha asegurado precios buenos y comercialización efectiva en cada una de sus cosechas.
Gracias por seguir en sintonía con su revista de los sábados sin límites. Les recordamos que estamos hablando con Sebastián Pendino sobre el método Ikigai. Sebastián, cuéntanos, ¿cómo tú viste con el método Ikigai? O sea, ¿cómo tú empezaste a trabajar con este método? ¿Y cómo te hiciste ¿Y cuántos experto años tienes? Bien. Empecé a trabajar con el método hace algunos años atrás. Antes trabajaba solo con el análisis FODA o DAFO, SWOT, como le digan, Ok. que es similar, pero no abarca esta última parte del círculo este de la cuestión social, y deja, el DAFO básicamente analiza fortalezas, debilidades, y tiene otras cuestiones, las oportunidades de mercado y las amenazas, correcto. Pero me estaba dejando un poco de lado al trabajar con pequeñas empresas y emprendedores. Para ese caso en particular me estaba dejando la cuestión social de lado, que al final cuando es emprendedores y profesionales se mezcla muchísimo la vida con el negocio, entonces no podía dejar eso de lado. Empecé a utilizar esta herramienta porque muchísimas personas en las mentorías y en las consultorías me contrataban para esto, para que les diga qué tienen que emprender, y no es mi trabajo, te puedo dar la herramienta, guiarte, pero la decisión obviamente la tiene que tener la persona, no el consultor, Claro. no el asesor. Es como que un psicólogo te diga cómo curar un que problema. hacer. Claro, tiene que nacer de la persona, pero te va guiando, parecido a lo que hacen los coaches también. Entonces, ¿cómo empecé? Fue eso, encontré este método, lo debo haber leído por algún lado, sinceramente no es que vino a mí mágicamente ni nada, esas cosas no, realmente no son mi estilo, y lo empecé a estudiar, y realmente fue algo que al aplicarlo en la práctica dio resultados con emprendedores y con algunos pequeños empresarios también. Así que eso fue la cuestión. Y después lo apliqué en mí, en algún momento. Eso te iba a preguntar. Ajá. Te iba a Bueno, preguntar eso, ¿lo aplicaste en ti? ¿Cuál fue tu experiencia? Cuéntanos. exacto. Yo decía, a ver si esto es verdad, porque lo veía muy mágico, un poco místico, de repente con la cuestión esta última de qué vamos a hacer para que le aporte al mundo. No me la creía, pero bueno, me puse, hice mi propio análisis de Ikigai. No demoré un mes, no se preocupen, demoré una hora como mucho. Me conocía bien realmente, fui sincero conmigo mismo, y ahí estuvo el resultado, ¿sí? No me trabé, no es que demoré un mes. Entonces lo que hice fue preguntarme, ¿qué es lo que vamos a hacer? A mí lo que me apasiona hacer es esto que estamos haciendo ahora, es transmitir y hablar sin parar de emprender, de cómo de cómo emprender un negocio, de cómo liberar a las personas del empleo fijo, ¿no? Uso esa palabra a veces, hasta tal punto que no paraba de hablar de esto y me tuve que calmar un poco, me hicieron dar cuenta de esto, porque era lo que a mí me motiva, lo que a mí me dan ganas de ver en las personas. Entonces después dije, ¿será que soy bueno haciendo esto? El círculo 2. ¿Tengo habilidades innatas? Sí, resulta que cada vez que me dicen hay un problema, digo, esto puede ser un buen negocio, y le empiezo a dar forma para que alguien monte un negocio, porque yo ya no quiero más crear nuevos negocios, porque ya tengo bastante trabajo con lo que hago. Entonces dije, qué bueno, esto me sale naturalmente y se me ocurren rápidas ideas. Yo digo que tengo activado el chip o el radar del emprendedor, ¿no? Que siempre estoy viendo qué negocio uno puede emprender. Y aparte, las habilidades aprendidas del Círculo 2, había estudiado administración de empresas, había trabajado con marketing digital, había viajado por un montón de países del mundo y aprendido la cultura de los varios países, lo cual me dio la posibilidad de trabajar en remoto para cualquier país del mundo. Había hecho un montón de cosas que me servían. Había trabajado como consultor externo para grandes empresas cuando vivía en Argentina. Bueno, muchas cosas. Ese fue el Círculo 2. Círculo 3. ¿Hay demanda? En mi caso, lo que hice fue buscar consultor, todo esto que enseñé, pero lo más fácil fue lanzar mi servicio al mercado, a una pequeña comunidad de personas que me seguían, y ver si me lo compraban. Otra forma de validar una idea de negocio. Asombrosamente, el servicio, por ejemplo, de mentoría que estoy pensando en este momento, en 2015, final 2014 y principio de 2015, fue muy fácil de vender, había muchas personas que querían mi asesoramiento, mi asesoría, y así empecé con de las mentorías. Y finalmente, el cuarto círculo, para darte un ejemplo mío y contarte un poco de mi historia, ¿le aporta algo? Para mí le aporta muchísimo. Algo te dije antes, es que yo creo que la persona, si le da propósito a su vida con un emprendimiento, con algo que sea bueno para la sociedad, va a tener ese cambio de vida, ese cambio laboral aparte, que va a hacer que nuestra sociedad mejore, que
sus hijos estén mejor también al tener un trabajo un poco mejor, o un negocio en realidad un poco mejor, que su ánimo esté mejor todos los días. Tiene todo un trasfondo social lo que hago, que a mí me desencadenó toda esta actividad que hago hoy en día de consultorías, mentorías y formación, que es lo que me gusta hacer realmente, y bueno, hay mercado, creo que lo hago bien, y le aporta bastante, espero, a la sociedad. Eso sería mi ejemplo. Excelente, pues encontraste lo que te gustaba, tienes un mercado, entonces por ende, tú vives de lo que te gusta. O sea, tú no trabajas. Correcto. Que esa es como dicen, la diferencia es esa. Exacto, o sea, porque te apasiona lo que haces, entonces no es un trabajo, sino es una forma de vida. Y Sebastián viajó mucho también, me imagino que vive en la República Dominicana. He viajado mucho, pero no he tenido el gusto todavía de ir. Estoy súper curioso con República Dominicana, me contacta mucha gente de este hermoso país y estoy súper curioso, muy, muy curioso por ir, sí. Sí, tú sabes que aquí ahora hay como vamos a decir, una ola de emprendimientos, de emprendedores, y de muchas personas que han iniciado negocios y se dan cuenta que no es por ahí. Me imagino que por eso te estarán contactando muchísimo, porque hay mucha gente como rediseñando sus emprendimientos y sus negocios. Correcto, y ahí eso me trae un poco del pie a hablar de qué es fracaso, ¿no? Que no es que se han equivocado, es simplemente que están modificando su estructura, su modelo de negocio, pivotando, como le decimos, para lograr ese éxito una vez que aprendan de antiguos errores. De repente puede ser con la guía de alguien, o con un poco más de tiempo lo pueden lograr solos, pero bueno, lo felicito a los emprendedores de República Dominicana. Gracias. Y eso se me ocurre ya antes de finalizar, que me están haciendo aquí señas. ¿Cómo nos damos cuenta? O sea, ¿qué tiempo tenemos que darle a un negocio, a un emprendimiento, para saber que realmente no fue exitoso? Porque a veces nos empecinamos y duramos 1 año, 2 años. ¿En qué tiempo sabemos, no, esto no es por aquí? Bien, qué excelente pregunta. Depende del tipo de negocio, hay negocios que son puramente digitales, otros que son físicos, pero generalmente 6 meses, 1 año, ya tenemos la sensación de si esto va a funcionar, y el promedio para que un negocio empiece a funcionar y te dé ganancias y pare de tener pérdidas, suele ser entre 1 año y 2 años, ¿ok? Así que sé que puede sonar mucho tiempo, pero no es tanto. Bien. Yo creo que no, todo lo contrario, me lo encuentro un tiempo justo, porque también hay personas que hablan de que no, a los 10 años es que tu negocio empieza a dejar ganancias, pero 10 demasiado años no. Entonces me parece excelente de 1 a 2 años. Sebastián, da tú por favor tus cuentas de redes sociales para que las personas que quieran trabajar contigo, que quieran que tú los asesores en estos temas puedan contactarte. Muy bien, voy a dejar 3 en todas y absolutamente todas las redes sociales como @sebapendino. Sí, Seba Pendino, en todas, o simplemente buscarme en Google, que aparezco en todos lados como Sebastián Pendino. Y la web directamente, el blog, todo lo que les dije que podían ver es sebastianpendino.com. Y bueno, en mi canal de YouTube, que lo estoy haciendo crecer a más no poder, me van a encontrar como Sebastián Pendino, donde van a encontrar todo este contenido en formato videos. En el caso que te guste escuchar podcast, por ejemplo, a los escuchas de este programa, me van a encontrar en todas las redes de podcast como Hablando de Emprender, que es un poco mi podcast. Y antes de finalizar, cuando se pueda, quería dejar un pequeño regalo, pero bueno, quería saber si se puede hacer. Sí, claro. Sí. Bien, es un regalo muy simple, es este libro que me decía Amanda cuando me presentaba, que es Crea, Atrae y Monetiza, que van a poder descargarlo de forma gratuita. Es un libro de más de 100 páginas, no es una simple publicación, para crear tu negocio online desde cero, así que bien ideal para lo que hablamos hoy. Lo van a encontrar en sebastianpendino.com/libro. sebastianpendino.com/libro. Exactamente, gratuito para descarga de todos ustedes. Excelente. Estoy en eso, yo ya. Muy bien. Señores, muchísimas gracias por haber estado todo este tiempo con nosotros. Estoy segura que esta ha sido una entrevista a la que van a poder sacar muchísimo provecho. Buenísimo. Agradecer a Sebastián, quien nos ha enseñado sobre esta técnica tan interesante. Yo no la conocía. Aquí nos basamos en trabajar casi siempre con el FODA, y para mí entiendo que la Ikigai es un poquito más profunda, tal como tú hablabas, por el tema del trasfondo social. Yo creo que la voy a empezar a aplicar desde ahorita. Bien. Para ir a hacerme mi propio análisis. Muchísimas gracias, Sebastián.
de verdad que ha sido un tema muy, muy provechoso para nosotros. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias a la producción del programa también, y fue un gusto conocerlos a ambos. Gracias, Placer, y te igual. esperamos Un por abrazo. República Dominicana. Seguramente iré por ahí. El test de la pasión es un sistema que ahorra tiempo, energía y dinero, desarrollado por Janet Bray Atwood y Chris Atwood, los coautores del bestseller del New York Times, Un camino sin esfuerzo a descubrir tu propósito de vida. Este proceso te da las herramientas para descubrir y alinear con tus 5 mejores pasiones y ponerte en el camino hacia el cumplimiento de tus propósitos o destino. Se trata de aprender cómo identificar, actualizar e incluso hacer rentables las cosas que te encantaría tener en la vida, haciendo lo que más te apasiona. Además, para esto Chris y Janet han pasado más de 30 años estudiando lo que se necesita para tener éxito y plenitud en la vida. Gracias por seguir en sintonía con su revista de los sábados sin límites. Señores, se nos terminó el tiempo. Desarrollamos en el día de hoy una entrevista que para mí fue muy, muy, muy interesante, porque aprendimos a utilizar el método Ikigai. Sabemos ya lo que es y su diferencia con el FODA, que es el que más utilizamos acá en la República Dominicana. Yo entiendo que con estos 4 círculos de los que Sebastián nos estuvo hablando hoy, podemos hacer este ejercicio, sincerizarnos con nosotros mismos y poder saber para lo que realmente damos y lo que nos gusta. Les pedimos que por favor la próxima semana nos acompañen nuevamente en su revista Sin Límites con otro tema tan interesante como el del día de hoy. Javier, despídase de nuestra audiencia. Así es, a toda nuestra audiencia, seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, recuerda, como Sin Límites, sí, con Amanda Curiel, ¿verdad, Amanda? No. Sin Límites Radio RD. Y estamos entonces también en Instagram y en Facebook. Síganos. Y ahí van a encontrar todos nuestros programas, que de verdad lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho entusiasmo. Y tenemos el deseo de que de cada entrevista que nosotros llevamos cada sábado, usted pueda sacar el mayor de los provechos. Así es. Así que, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar en sintonía y nos vemos el próximo sábado. Si quieres, puedes repetir durante la semana buscándonos en el canal de YouTube. Bye.